Muy buenas a todos amigos, aquí nuevamente Yagualas con ustedes y bienvenidos de nuevo a mi canal. Han pasado casi ya 24 horas desde el anuncio oficial de la muerte de Akira Toriyama, genio absoluto, creador de Dragon Ball, Doctor Slump, Sandland y otros mangas. Y la verdad, quise esperar para hacer este video porque, siendo honesto, al haberlo hecho directamente después del anuncio, hay gente que directamente considera que no se debe hacer, que al hacerlo de manera tan directa, luego de un anuncio, uno se aprovecha, dicen, de una muerte como la de Akira Toriyama para subir visitas y subir likes. Y eso es algo que, la verdad, yo no estoy interesado. Y menos monetizar este video. Este video claramente no está monetizado. Pero la verdad es que prefería evitarme también toda esa polémica. Y la verdad también quería esperar para procesar la noticia y saber básicamente qué es lo que quería decir, fuera del shock que me provocó el saber de el anuncio. Creo que para nadie es un misterio y creo que nadie pone en duda que Akira Toriyama era un genio. La industria del anime nunca sería igual si no fuera por la existencia de Akira Toriyama. Creo que efectivamente Dragon Ball abrió puertas a toda la industria que ningún otro anime lo ha hecho. Pueden quienes están viendo este video decir, pero es que X manga o Y manga es mejor que Dragon Ball. Y sí, y eso es una opinión subjetiva de cada uno. Pero lo que nadie puede discutir son los hechos comprobables. Y efectivamente Dragon Ball es el manga que más ha permitido, manga y anime por supuesto, con un gran trabajo de Toei Animation, que Dragon Ball es la franquicia que más ha permitido que la industria, la cultura del manga y anime sea conocida en todo el mundo. No hay otro manga, no hay otro anime que haya permeado tanto en la cultura popular como Dragon Ball. Nómbrenme el que quieran. Ninguno ha logrado lo que Dragon Ball ha logrado y probablemente ninguno lo vaya a hacer. Nunca. Y eso en el mayor de los porcentajes fue gracias al genio de Akira Toriyama y a la creatividad sin límites que Akira Toriyama tenía. No voy a hablar sobre mi historia con Dragon Ball y mi historia con Akira Toriyama porque básicamente es muy similar a la que tienen todos, ¿verdad? O sea, creo que hablar de mi historia, de cómo conocí Dragon Ball en televisión, creo que básicamente es una historia que ustedes han escuchado muchas veces, muy probablemente sea la suya también, por lo que no me voy a detener en eso. Creo que con lo que más me quedo de lo que he visto en estas 24 horas desde el anuncio oficial es que si efectivamente hay mucha tristeza, si bien hay mucha tristeza por el fallecimiento de Akira Toriyama, creo que también fue una oportunidad para que todas las personas que se sintieron tocadas por Dragon Ball, que sintieron emoción en esos grandes momentos que nos ofreció Dragon Ball y obviamente sus sagas en lo que respecta al mundo del anime, ¿cierto? Donde se divide por sagas, todos tenían recuerdos para compartir, tenían momentos para compartir, tenían historias para compartir de cómo fue de importante Dragon Ball en sus vidas. Y la verdad es que ver eso para mí fue muy bonito, porque es una manera de comprobar algo que a veces se nos olvida y es que el mundo del anime nos ha conectado a todos de maneras muy positivas. Si bien es cierto que cuando hay ciertos momentos hay mucha toxicidad con respecto a cosas que pasan en anime, de que si X manga es mejor que otro, de que si X anime es mejor que otro y que cierto anime está más arriba o más abajo en My Anime List o en cualquier página de estas. Creo yo que personalmente el anime más que dividirnos nos une a muchos que seguimos esta industria, a muchos que seguimos las series, y creo que para nosotros, para muchos de nosotros, una de las puertas más importantes que nos permitió ingresar a esto fue Dragon Ball. Ya sea obviamente en manga, ya sea en anime, como la gran mayoría de nosotros que lo conocimos a través de la televisión abierta directamente en mi caso, ¿cierto? Dragon Ball nos permitió eso. Dragon Ball nos permitió entrar a ese mundo de una manera masiva. Y creo que eso sin duda alguna se debe gracias al genio de Akira Toriyama. Podemos hablar, ¿cierto?, de su influencia en la industria del entretenimiento a nivel general, su influencia en la cultura pop, obviamente, su influencia en Latinoamérica, que es gigante. Para contar
ciertas historias que, por ejemplo, yo me sé. Está cierta esta historia conocida de un manufacturador de álbumes en Chile, que es Salo, que ya no existe, pero que fue en su momento el principal productor de álbumes y creador también de otros materiales como las cartas, mitos y leyendas, y bueno, muchas cosas de nuestra infancia. Y es muy conocida esta historia cuando uno de los altos ejecutivos de Salo estaba en una playa de vacaciones y Salo no lanzaba álbumes en verano en su momento. Y él estaba en la playa de vacaciones y de repente a cierta hora ve que todos los niños de la playa desaparecen. Todos se van. No quedan niños en la playa prácticamente. Entonces eso a él le pareció raro, dijo, ¿qué está pasando? Y le comentaron, no, es que todos los niños a esta hora se van y prenden la tele porque todos van a ver Dragon Ball. Y eso para él, ¿cierto? Fue una iluminación divina y desde ese momento Salo empezó a hacer álbumes en verano con Dragon Ball. Conocida también es una historia que yo les puedo contar, que es básicamente una historia cercana que me contó un compañero de un trabajo anterior, que él hizo su servicio militar en los tiempos de Dragon Ball. Y él me contaba directamente a mí, y esto no lo leí en ningún lado, esto me lo contó él directamente a mí, que cuando estaba haciendo su servicio militar, había militares, ¿cierto? Había gente que estaba ahí que trataban de escaparse un poco de los ejercicios y todo para llegar temprano al casino, que es un lugar donde les sirven la comida, y trataban de llegar temprano para tomar lugares cerca del único televisor que había en el regimiento, que era el que estaba en el casino. Y trataban, ¿cierto?, de llegar temprano para agarrar puestos, ¿cierto? Porque si no, se iban a quedar muy atrás para ver en el único televisor que había en el regimiento el capítulo de ese día de Dragon Ball. Y por supuesto sus sagas, Dragon Ball Z sobre todo, ¿no? Porque todos querían verlo. Todo el mundo veía Dragon Ball Z. Todos. Creo que fue un parteaguas a nivel cultural para el anime, como dije anteriormente. Creo que ninguno de nosotros sería tan cercano al anime como lo somos si no es por Dragon Ball. De más está hablar, por supuesto, de lo que fue Dragon Ball Super y toda la expectativa que formó. De más está, por supuesto, mencionar que en el último capítulo, en los últimos capítulos de Dragon Ball Super, todo el mundo se unió en lugares multitudinarios, en plazas, en bares, en lugares públicos, en todo el mundo, ¿cierto? O bueno, más que en toda Latinoamérica, pero en todos los lugares trataban de organizar algo para ver juntos esos momentos definitorios de Dragon Ball Super. Porque eso es Dragon Ball. Dragon Ball hace muchos años pasó de ser simplemente un manga conocido. Pasó de ser simplemente un anime conocido. Dragon Ball, ¿cierto? La saga completa ya es parte de la cultura popular de todos nosotros. Incluso gente que jamás ha visto un capítulo de Dragon Ball en su vida, en el caso del anime, o jamás ha leído, ¿cierto?, un manga de Dragon Ball, saben qué es Dragon Ball y saben quién es Goku. Y creo que eso no lo ha logrado nadie más. Pero oigan, nadie más. Solo Dragon Ball. Y eso obviamente jamás hubiera ocurrido si al genio de Akira Toriyama no se le hubiera ocurrido publicar una historia así. Dragon Ball tiene muchos mensajes positivos también, por supuesto. Y creo que dentro de la simpleza y del humor que maneja Dragon Ball, y por supuesto todas las sagas, cuando hablo de Dragon Ball hablo a nivel general de la historia, no solamente Dragon Ball específicamente la primera saga animada por Toei. Pero creo que efectivamente cuando la gente habla de Dragon Ball y ve la parte, cierto, humorística, la parte light de la historia, no se detienen a pensar que en verdad Dragon Ball se las arregla para entregar también mensajes que a todo el mundo le ha servido. Creo que lo principal es el mensaje detrás de Goku, que es un niño, ¿cierto? Que era alguien que no era muy inteligente, nunca lo fue, claramente, y que también era un guerrero que en su raza, en su planeta, era considerado un guerrero de clase baja. O sea, él jamás iba a llegar a ningún lado. Pero a punta de esfuerzo, a punta de entrenamiento, se convirtió en el guerrero más poderoso del universo, ¿verdad? E incluso un príncipe Saiyajin, como lo es Vegeta, tiene que estar constantemente, ¿cierto?, ahí, detrás de él y a su sombra, porque si no, ese guerrero de clase baja a punta de entrenamiento va a superar al príncipe Saiyajin que tenía una habilidad natural, ¿verdad? Ese mensaje es muy potente. Y cualquiera que supiera, ¿cierto?, de
Dragon Ball como una historia light, esta historia de humor. Por supuesto que tiene drama, gore y todo lo que ustedes quieran, porque efectivamente hay mucha sangre en las sagas originales de Dragon Ball. Pero cualquiera que vea esta parte light jamás se imaginaría que una historia como Dragon Ball pudiera entregar mensajes así. Y creo que esa es una de las fortalezas que tiene toda la historia creada por Akira Toriyama. Él la verdad es que nunca se lo tomó demasiado en serio, ¿verdad? Cuando a él le demostraba lo popular que era Dragon Ball, él decía, a ver, ¿en serio? ¿En serio les gusta tanto? No, si él... Si Akira Toriyama, que paz descanse, hubiera venido alguna vez a Latinoamérica y hubiera visto toda la magnificencia que es Dragon Ball acá, ¿cierto? Toda la historia, yo creo que su reacción habría sido, ¿pero en serio le gusta tanto? Y se habría reído, ¿no? Porque él era así. Y creo que efectivamente él, dentro de su simpleza y dentro de nunca prácticamente tomarse todo en serio, aún así se las arreglaba para aterrizar un poquito la historia y entregar mensajes potentes en una historia que por fuera parecería que no los podría entregar. Ese era el genio de Akira Toriyama. Esa es la creatividad de Akira Toriyama. Esa es la gracia de Akira Toriyama. Y creo que su legado va a ser muy potente. Yo en Twitter la verdad es que me hice varias preguntas con respecto a Akira Toriyama. ¿Qué sería de nosotros como fans del anime sin Dragon Ball? ¿Qué sería de sagas como Naruto, como One Piece, donde sus autores, que incluso entregaron mensajes muy emotivos de condolencias a Akira Toriyama? ¿Qué sería de esos mangas con autores influenciados por Akira Toriyama, perdón, si no hubiera existido Dragon Ball? ¿Cómo sería Naruto? ¿Cómo sería One Piece? ¿Serían iguales? ¿Serían distintos? ¿Habrían sido tan buenos como lo son? Son grandes preguntas que uno se hace finalmente, ¿no? Y eso creo que es parte de la muestra de lo importante que fue Akira Toriyama. Creo que van a pasar años antes de que siquiera podamos acercarnos a medir lo importante que fue Akira Toriyama y lo importante que fue Dragon Ball. Creo que básicamente esa era la reflexión que quería traerles el día de hoy. Como dije al principio, no quise hacerlo de inmediato, no quise entrar en esta polémica que se entra siempre y menos monetizarlo. Yo la verdad es que respeto la decisión de quienes monetizan este tipo de videos, pero yo no lo haría. No lo haría, creo que hay que conservar ciertas convicciones y la verdad es que no hago esto por dinero tampoco, sino porque quiero compartir mi gusto por el anime. Quiero compartir mi gusto por el manga en este canal y creo que gran parte de eso se lo debo a Akira Toriyama y se lo debo a Dragon Ball. Así que Padre Ball por siempre y Akira Toriyama por siempre. Un abrazo a todos, de verdad les agradezco a quienes se dieron el tiempo para ver este video y déjenme en los comentarios cuáles son sus impresiones y reflexiones sobre la partida del maestro. Gracias por siempre, Sensei.